Bueno, primero que todo, muchas gracias por volverse a conectar. La CGC está muy agradecida con todas las formas de interacción que ustedes han tenido con nosotros, los comentarios, todas las voces que han salido de las voces que hemos presentado acá, la forma en la cual nos han dado sugerencias que vamos a tratar de implementar de una manera en que este espacio se vaya transformando, algo que sea más fácil de ver, algo que sea mucho más fácil de seguir y que ustedes puedan seguir con nosotros, que es el propósito principal de este espacio. Pero pues sobre todo estamos muy felices de poder seguir cumpliendo el propósito de Voces, ¿no? Que es amplificar esas historias de las personas que hacen parte de la comunidad y que de una manera directa o indirecta van calando en esas otras personas que o no se han atrevido a soñar o están palpando el terreno a ver cómo llegan por acá. Y tener una comunidad que tiene la posibilidad de respaldar esas ideas y de ser parte de todo este ejercicio. Hoy tenemos entonces a Sebastián Echandía. Sebas, bienvenido a Voces. Gracias, Dani. Un gusto. Qué sabroso tenerlo por acá y qué sabroso poder echar tinto con usted acá. Qué bueno. Antes de eso, pues vamos a hacer reconocimiento del tinto. Es un tinto que nos lo envía Juliana Rivera. Es un tinto de Belalcázar Caldas, de su empresa Paloma Rivera, ¿sí? Que es un proceso honey y que quería pues compartir con usted por acá. Salud, mi hermano. Qué rico, brother. Encantador. Bueno, el tema de hoy entonces convoca a Sebas y yo a Sebas lo conozco desde Colombia. Yo creo que nos topamos en la embajada, en Bogotá, haciendo pues todos los trámites que hay que hacer para llegar por acá. Y allá en Colombia no tuvimos tiempo de conversar. O sea, yo lo vi, pues no conversamos. Pero en State College ya la condición es natural. Nos De vimos y acuerdo. hemos conversado, yo creo que no hemos parado. Entonces tenemos un reto, ponerle un límite a la conversación de hoy, que no nos extendamos muchísimo para que la gente pues más o menos sepa para dónde va el tema. ¿Listo? Básicamente me estás diciendo que soy muy conversador. Está muy bien. Bastante, Está muy bien. bastante, Está muy bien. bastante. Sebas, entonces vamos a comenzar de la siguiente manera. Yo les pongo siempre un reto difícil, porque es difícil definirse, pero allá hay unas personas que no lo conocen y vale la pena pues comenzar con esa historia para conocer quién es Sebastián y proyectar un poco esa voz y darle imagen y forma a esa voz. Entonces, ¿quién es Sebas? Así como lo decís, la pregunta más difícil de todas. Ujú, Pero yo soy un curioso de los lenguajes en todo el sentido amplio de la palabra, porque es los lenguajes desde los lenguajes orales y los lenguajes escritos. Me encanta el estudio de las lenguas, pero también el lenguaje de la música, también el ujú, lenguaje de la naturaleza, el ujú. lenguaje de las matemáticas. Soy un encantado de los lenguajes Ok, y me muevo en este mundo tratando de curiosear lenguajes todo el tiempo. ok, Ese es ok. Sebastián Echandía, básicamente. Ok, y nos vamos a dar cuenta cómo pues cambia Seba según todas las actividades y todo lo que normalmente pasa aquí, ¿no? Sí, sí, yo creo que cada lenguaje le ofrece a uno la oportunidad como de mostrar un espectro diferente de quién es, pues. Entonces, mi vida está como radicalizada en diferentes momentos Ujú, según los lenguajes que estoy utilizando. ok, vale. Sebas, entonces, un colombiano, ¿cómo llega a State College? ¿Cómo fue esa historia de vida que lo tiene usted acá y nos tiene acá en este punto de la mitad, en esa X que trazó José, que dice que es un pueblito que se llama State College por allá en Estados Unidos? Que de hecho es una forma bonita como de ponerlo Sí. ahí, trazar esa línea y el puntico Ajá, de la mitad. ajá. No, yo creo que vos lo dijiste mejor. Eso de estar aquí es un sueño de, de muchos estudiantes, de muchas personas que quieren migrar como a buscar oportunidades. Y yo estoy aquí cumpliendo el sueño de mi esposa, de Ujú, que ella supla su necesidad académica, llegue a ujú, los rangos académicos que está buscando ujú. y, ¿por qué no?, encontrarse uno mismo también y aprovechar esos espacios como de cambio para mejorar y para Ujú, llegar donde uno quiere llegar. ujú, No fue mi decisión estar aquí, ujú.
pero apoyé siempre el ejercicio de venir Ujú. y estoy muy contento de la decisión que tomamos. Creo que ella está encantada con su proceso y hemos logrado todo lo que nos hemos propuesto, entonces Ya. ha sido muy positivo. Es definitivamente algo muy particular y es la transformación de vida. O sea, cuando uno está antes con la pretensión de aplicar a una beca y de venir a los Estados Unidos, uno piensa uy, me va a cambiar la vida, pero uno no sabe lo que es cambiar la vida hasta que ya empieza a hacer todos estos procedimientos. Entonces, en esa etapa de transformación, Em, normalmente, ¿qué se tiene que ceder? Unos los llaman inversiones, otros los llaman sacrificios, pero ¿cómo ha sido ese proceso, Sebas, de tener una vida en Colombia y tomar esa decisión? Porque ahí lo dijo, una decisión, y entonces piensa con Maure cómo transformar la vida y llega hasta acá. ¿Cómo fue todo ese ejercicio? Eso fue un proceso bonito. La verdad es Mm, que nosotros llevamos casados casi 10 años ujú. y yo la he visto graduarse como de 20 cosas. Entonces uno de sus intereses Sí. fue, listo, yo quiero meterme en un proceso de doctorado, buscar Ujú, oportunidades académicas ujú, y pues mi reacción fue, mi amor, yo te apoyo, estoy para lo que quieras hacer, ujú, estoy de acuerdo con tus intereses y creo que ujú, tienes todo el potencial de lograrlo. ujú. Y ella se metió Ajá. sin esperarlo, casi que la primera vez que intentó se dieron las cosas Ujú. y arrancó ese proceso. El cambio del que vos hablas es muy particular porque cuando uno tiene un apartamento está cómodo, ¿cierto? Tiene como moverse tranquilamente en una ciudad, como que está bien establecido. Dejar todo eso de lado es un sacrificio, Ujú, también es una inversión, también ujú, es una sufridera con ciertas particularidades, pues, pero yo creo que es necesario salirse de esa zona de confort, ujú. porque cuando uno se queda en lo mismo y cuando uno se queda muy cómodo, no progresa y no sale adelante. Entonces, creo que lo más importante, al menos para mí o para mi familia, fue el ejercicio de cambiar de estilo de vida, Ok, cambiar de modo de vivir, cambiar de contexto social, cambiar de amigos, cambiar de espacios. Todo ha sido un cambio, bien, pero los cambios son buenos siempre. bien. Entonces, lo que yo veo es, finalmente, este ejercicio de transformarse y de tomar la decisión es un mindset, ¿cierto? Es como un estilo de vida que se cultiva entre las decisiones familiares, entre un acuerdo de pareja, y eso hace que sea muy particular, pues desde la CGC lo pensamos mucho y hemos visto cómo la relación entre acompañantes y los que vienen a estudiar tiene una dinámica muy particular, ¿sí? Entonces, a los acompañantes o a los J2 y F2 que tienen varios nombres, eh, pues siempre hemos tratado de buscar la forma de ser esas voces, esa plataforma que catapulta esas voces para entender sus necesidades que quieren ser y todo esto. ¿Cómo te sentís vos cuando te dicen es que él es acompañante o J2? ¿Eso qué significa? Como para explorar ese concepto acá. Yo, yo soy un estudiante doctoral de cómo ser el esposo de una estudiante doctoral, básicamente. Sí. No, eso de acompañante, pues de pronto para muchos puede sonar como medio inapropiado, como esa etiqueta de acompañante. A mí me parece encantadora. Yo estoy realmente apoyando y acompañando a mi esposa pues en su proceso, Ujú, pero es un acompañamiento que requiere de un montón de transformaciones de vida, ujú, de mentalidades que hay que, digamos, como modificar según ese contexto en el que uno está. ujú, Y creo que hay que ser más acompañantes en este mundo. ujú, ¿Cierto? No siempre tiene que ser uno como el foco de atención o como ujú. la persona que está guiando, sino que hay que aprender a seguir para poder guiar Ajá. y creo que en ese ejercicio me gusta el hecho de ser acompañante. Mm. Yo me he soñado mucho estar aquí como acompañante de mi esposa. Básicamente soy como un sugar son.
Algo así, algo así. Porque, digamos, he recibido muchas concepciones de lo que significa ser acompañante. Y entre ellas hay una que es a veces, no sé ni siquiera cómo darle un label a eso, que muchas personas han llegado con ese concepto de que es que al acompañante le toca pausar su vida para que la otra persona avance. Sí, y es como una especie de inversión que se genera en esa relación de pareja y en esa concepción de lo que significa acompañar. Eh, pero entonces vamos a hablar de quién es Sebas ahora y si Sebas le puso un pause a la vida para que Maure siga en su desarrollo o cómo es esa dinámica que lo que queremos hacer es como proyectarle a esas personas que tienen esa inquietud y ese temor. Entonces pauso mi vida. ¿Qué significa eso? ¿Quién es Sebas ahora? Qué pregunta más bacana, huevón. No, yo creo que uno no tiene que pausar la vida. Mm, El hecho de hacer transformaciones y de cambiar ciertos contextos no implica que uno haga un pare y no continúe con los proyectos que tiene. Para aquellas personas que de pronto tienen como un trabajo estable que han tenido por muchos años y que el ejercicio de migrar les implica que tienen que renunciar a esas labores, de pronto es un cambio un poquitico más complejo de lidiar con, pero es una oportunidad muy bonita también porque ujú, cambiar de trabajo es refrescante, cambiar de labores es algo muy positivo. En mi caso particular, yo no necesariamente tuve que renunciar a un trabajo, más fue renunciar a un apartamento muy cómodo en el que estábamos ujú, y de pronto a la oportunidad de estar cerquita de su familia, pues, y de los que uno ama. Pero, pero para mí fue un proceso muy, digamos, muy simple a nivel de mi cuestión laboral. ujú. Yo desde hace unos años dije, yo no quiero seguir trabajando en empresa, yo Ajá. no quiero seguir de alguna manera como en esa carrera profesional de desarrollar un empleo hasta llegar a una posición Ujú, ujú. como gerencial, que aunque mi carrera es relacionada con la administración de proyectos y la administración de negocios, em, en algún momento de mi vida yo dije, yo no quiero más de esto, Ok. yo quiero trabajar por mis sueños, yo quiero hacer mis propias cosas. Entonces, desde hace casi 8 años, yo tomé la decisión de renunciar a todos mis trabajos y dedicarme a mi proyecto personal. Entonces, Ok. al venir aquí, básicamente lo que hice fue continuar con mis proyectos y seguir Ujú. dándole calidad y compromiso como a mis cosas. De hecho, el venir aquí me ha dado la oportunidad de enfocarme 100% en mis proyectos y eso me parece encantador. Lo veo más como una oportunidad bonita que como una dificultad. Hay yo lo llamaría una frase que tenemos cuando conversamos, Sebas, donde he notado mucho esa posibilidad de tener un espacio en este silencio de State College para conocerse y para desarrollar ese proyecto, esa intención que hay. Sí, muchas veces, a veces se me raya así la cabeza y veo a la gente como en una especie de retiro espiritual, ¿sí? Porque aquí la gente pues no hace bulla, es un silencio, todo el Sí, mundo está huevón. enfocado en su trabajo, entonces a veces como que alzo la mirada así en este college y veo a la gente en un retiro espiritual, académico, profesional y personal. Entonces ese tiempo de poder pensarse y de pensar un proyecto ha desembocado ¿en qué? ¿En qué anda ahorita Sebas? ¿Cuál es ese proyecto que está desarrollando? Muchos. Ujú, Tengo muchos proyectos en camino y en proceso, pero, pero yo creo que lo que decís es muy bonito, brother, porque mm, una de las oportunidades más bonitas de migrar, de ir a otros lugares, de romper con esas identidades que uno tiene como ya marcadas en su contexto natural, ¿cierto? ujú, Vivir en Colombia, vivir en Medellín es un ejercicio supremamente demencial a nivel de la interacción social, ujú, de cómo juega uno con las personas, de cómo se relaciona uno. Venir aquí es un contraste supremamente fuerte con eso. ujú, Entonces yo creo que sí hay como un ejercicio de discernimiento en el venir aquí y estar solo inicialmente, tener mucho espacio para pensar. El invierno le da a uno un montón de espacios mm, para reflexionar y para cuestionarse.
Ujú, Y precisamente como por mi curiosidad frente a tantas cosas, estar aquí me ha permitido empezar muchos proyectos nuevos, okey, culminar otros con los que estaba trabajando ujú, y darle pues como camino a muchas cosas. Yo diría que lo más importante en este momento es que estoy 100% enfocado en el ejercicio de mis lenguajes, ujú, en el ejercicio de mis sesiones. ujú, Tengo un negocio que básicamente está enfocado en tres piernas fundamentales, que ujú, es Heartmade World, ujú, un mundo hecho con amor. ujú, Y lo que yo busco con eso es esparcir amor con las pasiones que tengo y con los intereses que ujú, tengo. Entonces, mis tres piernas fundamentales son las plantas. okey, Heartmade World es una galería botánica. ujú, Las sesiones de lenguaje, Heartmade Sessions, ujú, que son mi negocio principal y el espacio donde siento que tengo más impacto directo con las personas y con el relacionamiento. ujú, Y Heartmade Sounds, que es la plataforma donde hago mi proyecto musical, okey. que la musiquita es uno de mis lenguajes Sí, favoritos. sí, sí, sí. Y son 3 características que son dinámicas como el clima acá, ¿no? El tema de las plantas, por esta época estamos muy felices por el otoño y los colores, pero entonces viene un espacio donde baja un poco, hay un verano donde vuelve y florece, entonces, hay muchos cambios en eso, ¿qué tal si exploramos esos dos que son más constantes, ¿no? El mundo musical y Heartmade Sessions, que de alguna manera es donde más se ha conocido el trabajo de Sebas, que tiene que ser con ese trabajo de tan único que supone entender a alguien que está en otro país o a alguien que quiere viajar a otro país o a alguien que quiere entenderse fuera de su propia identidad porque tiene que aprender una segunda lengua. Entonces, cómo es ese ejercicio? ¿Qué hace Heartmate Sessions? ¿Cómo se trabaja allí en ese espacio? Eh, Qué cuca lo que decís, huevón. Mm, Ahí hay un contraste como de, cierto, todo está relacionado. mm, Y el ejercicio de aprender una segunda lengua o una tercera lengua o cualquier forma de comunicarse es un ejercicio relacional, es un ejercicio social. ujú, De hecho, la razón por la que aprendemos cualquier lenguaje es porque queremos comunicarnos con una comunidad específica. ujú, Y esto de migrar, pues está completamente relacionado con eso, porque el que migra inmediatamente se tiene que acomodar a esas nuevas formas de comunicarse, a esa nueva culturalidad, a esas nuevas como percepciones de mundo. ujú, Y lo que buscamos en Heartmate Sessions y lo que yo quiero lograr con este proyecto y como con el fundamento de que la gente empiece a ver su proceso de aprender lenguajes diferente, es que siempre hemos estado con ese enfoque académico del aprendizaje. ujú, Y aunque mi esposa es muy académica, ujú. yo no. Yo Ok. voy al espectro opuesto completamente. Ujú, Y llevo 25 años dando sesiones y dando clases de lenguajes. ok. Entonces, mi experiencia me ha llevado a pensar que la cognitividad y el aprendizaje no están necesariamente relacionados con ese formato académico que ha sido como siempre el estándar de aprendizaje, Ujú, sino con un conocimiento de uno mismo, ujú, con ujú, un empezar a reconocerse cuáles son sus filtros, cuál es la forma en la que uno entiende el mundo. Y ujú, cuando uno reconoce eso, aprender nuevas cosas se vuelve algo muy simple, porque, ujú, porque entonces uno se vuelve el dueño de su propio aprendizaje, ya no ujú, depende de la evaluación académica, ya no ujú, depende como de la formulación que otros esperan de uno, sino que ya uno se pone sus propias expectativas, ya uno se convierte como en el dueño de su propia cognitividad. ujú, Y yo creo que eso es muy valioso. Tiene que ver mucho como con la psicología del aprendizaje, tiene que ver ujú, mucho como con el conocernos y el aceptarnos a nosotros mismos como somos, ujú. pero también tiene que ver con el hecho de que estamos en evolución todo el tiempo, estamos en Ok. movimiento Ujú, y uno se tiene que acomodar, ¿cierto? listo. Adaptarse a esos nuevos contextos implica cambie su percepción, conózcala primero y después cámbiela y acomódela según sus necesidades. Ya. El
siempre hay como una concepción tradicional de qué significa aprender una lengua. Entonces, hay unos estereotipos muy particulares, ¿cierto? El profesor de inglés con su grabadorcita que llega y pone el audio y entonces hay un salón donde abren el libro y empiezan a desarrollar un ejercicio, ¿sí? Entonces, eso es lo que comúnmente se conocía como un aprendizaje de lenguas. ¿Qué hace Heartmate Sessions que sea diferente a ese concepto tradicional? ¿Cómo es una sesión para ese que está ya escuchándolo y dice, me suena, me parece que esa es una forma de yo aprender una lengua? ¿Cómo es una sesión de esas? ¿Cuál es la diferencia? Lo primero es parceriar. Ok, Lo primero es volvernos amigos. ok, Porque como aprender un lenguaje es relacionarse, ajá, entonces la idea es generar una relación muy estrecha con mis estudiantes. Yo no tengo estudiantes, yo tengo amigos, ¿sí o ok, qué? ujú, Y con cada uno de ellos lo que hacemos es que yo les doy como el regalo de mi atención ujú, y me dedico realmente a escucharlos ujú, y a saber cuáles son sus expectativas, sus intereses, lo que les llama la atención, lo que les pone los pelos de punta. ujú, Y trabajo con eso que les pone los pelos de punta a nivel del contenido de lo que exploramos, ¿cierto? ujú, Entonces, el ejercicio de las sesiones está enfocado en conocernos, en conocer muy bien a la persona con esa que estoy trabajando y que esa ujú, persona se conozca a sí misma lo mejor posible. ujú, Entonces, básicamente, las sesiones están programadas para que tengamos muchas experiencias de autorreconocimiento. ok, Eso implica exploraciones de sus tipos de inteligencia, ujú, exploraciones de sus filtros cognitivos, sus filtros culturales, sus filtros emocionales, ujú, exploraciones de su eneagrama, ujú, exploraciones de sus intereses particulares, ¿cierto? Como ujú, todas esas rangos de caracterizaciones que tenemos ujú, porque, porque en las sesiones lo que yo busco es que la persona reconozca cómo es que entiende el mundo, ok, que creo yo que es bien importante ahí, es que ujú, la gente cree que aprende en una sesión, ¿cierto? ok. O que aprender es un ejercicio como de puntualizar en tiempo. Ujú, Pero yo no creo en eso, weón. Yo creo que el ujú, aprendizaje es eterno. ujú, ujú, Especialmente el aprendizaje de las lenguas. Uno nunca para de aprender una lengua, ¿cierto? ujú, Toda la vida va a seguir aprendiéndolo porque los lenguajes están evolucionando todo el tiempo, ¿cierto? ujú, Entonces, sale una nueva tecnología y salen un montón de nuevas palabras, un montón de nuevas ujú, expresiones. Así como nosotros, las lenguas están evolucionando. Entonces, aprender no es un ejercicio de culminar procesos de aprendizaje, sino de relacionarse con eso que uno quiere aprender. ok, Y lo que hacemos en las sesiones es precisamente eso, relacionarnos con ese conocimiento que cada persona quiere adquirir, ujú, volver esa relación amable, amigable, afable y ujú, sabrosa ujú, y darle herramientas y estrategias de exploración a las personas para que puedan seguir haciendo eso por el resto de su vida. ok, Mi interés, por ejemplo, con las sesiones no es de un estudiante toda la vida, ajá, sino llegar a un punto en el que la persona se sienta tan cómoda que ya pueda seguir con su exploración bien, bien, autónomamente. comodidad. A mí me gusta como abordar ese aspecto. Hay una característica muy común en quien viaja a otro país y tiene que enfrentar un reto que es trabajar en otra lengua, estudiar en otra lengua o desempeñar cualquier actividad en otra lengua. Porque mucho de eso trae la condición de la falta de comodidad. Está ese dicho común que uno se siente más inteligente en su lengua materna y que empezar a transitar una segunda lengua trae un reto que es como una nueva identidad, un conocimiento. Pero algo muy importante que viene con eso es quien no tiene los recursos o no se siente acompañado se frustra. Y esa frustración que viene de no poder comunicar eso que quiero comunicar o mover ese proyecto o poder entregar ese trabajo, trae ese gran problema. Entonces, Harmony Sessions, ¿cómo ataca ese concepto de la frustración? Cuevón, le estás dando como al puntico principal porque, de hecho, digamos que la nueva campaña es Hard Made Sessions con el desfrustrador. Ujú, Y la intención es que yo me quiero tomar el rol y la responsabilidad de brindarle a las personas esa fuerza de acomodarse y de acomodarse en el sentido de
lograr esa comodidad que uno necesita cuando está aprendiendo algo. Te Ujú. agradezco, está muy rico el café. Bien, está sabroso. Em, ¿A qué me refiero con eso, huevón? Que uno de los procesos más importantes que tenemos que hacer es desfrustrar nuestros aprendizajes. Ujú, Y yo creo que eso está supremamente relacionado con el hecho de que nos ponemos expectativas que no son nuestras. ujú, Entonces, el migrante que viene y quiere empezar en un nuevo trabajo o en una nueva posición o simplemente desarrollarse socialmente y conseguir nuevos amigos, lo que tiene es un miedo fundado por experiencias previas ok. que de pronto nos dieron las instituciones tradicionales o los métodos con los que nos enseñaron cuando éramos pequeños, Ujú, pero, pero desfrustrarse es aceptarse como uno es ujú, reconocer que en esas debilidades que uno tiene lo que hay son oportunidades y en esas ujú, fortalezas que uno tiene lo que hay es estrategias de movimiento. ujú, Entonces, qué rico poder promover esa idea de ujú, que nuestro sentimiento de comodidad en este mundo tiene que ver con no sentirnos frustrados por lo que no tenemos. ok. Que eso es muy figura porque sentimos que frustrarnos es no lograr tener algo, Ajá, pero yo creo que la frustración viene de no ser lo que queremos ser. ok. Y vos tocaste ahí un punto muy bacano y es que las personas creen que son más inteligentes en su lengua nativa. No, Ujú, la inteligencia está ahí. mm, Las formas de comunicarse ya nos ofrecen diferentes maneras como de mm, experimentar o de tener experiencia de esa inteligencia, ujú, pero somos inteligentes, huevón, no importa qué lenguaje estemos usando, ¿cierto? ujú, ujú, Entonces, ¿qué tan importante es conocer sus inteligencias, saber cuáles son ujú, sus estilos, sus ujú, modos, sus formas más efectivas de aprendizaje y ujú. enfocarse en eso? Entonces, yo creo que desfrustrarse tiene que ver precisamente con eso, con reconocer cuáles son tus modos de aprender y dejar de intentar aprender de esas maneras que no le funcionan a uno y que lo hacen Ok, sentir a uno frustrado. ok. Sebas, hay una, es como una condición muy orgánica, la voy a llamar yo, de cómo Sebas habita el mundo, ¿no? Es esos tres ejes que se presentan de la educación, pero también de las plantas, y lo que supone echar raíz, regar, cuidar, y acompañarlo con cosas bonitas como la música. Ahí hay toda una dinámica de lo que es Sebas y todos esos elementos que lo componen. ¿Cuál es el rol entonces de la música? ¿Cómo se hace música en State College o qué ha hecho Sebas por acá? Pues de hecho, yo solía tener un proyecto musical muy bacano en Medellín. Ujú, El proyecto se acabó hace unos años. Decidí empezar mi proceso como de solista. ujú, Y al venir aquí, al tomar la decisión de mudarnos a State College y empezar este proceso académico de mi esposa, yo dije, me voy a dedicar a la música ujú, y voy a experimentar más mi sensación musical. ujú, Entonces, cuando llegué, estuve muy activo con la música, di muchos conciertos, tocando en bares, ujú, en eventos con la universidad, ujú, en eventos como con la municipalidad, pues aquí en State College. Y fue muy interesante. ujú, Tuve la oportunidad de conocer personas muy bacanas, de conocer músicos locales, pues que tienen ya como un desarrollo muy bacano, ujú, pero, pero me di cuenta que de pronto no, yo no quiero seguir haciendo chisga y trabajando, tocando en bares y que la música se convierta en un trabajo, ujú, sino que lo que quiero realmente es hacer de la música una exploración personal que me permita satisfacer todas esas ujú, expectativas que tengo. Mis expectativas musicales no son volverme famoso ni ujú, tocar en escenarios gigantes, sería sabroso hacerlo, ujú, pues, sino hacer música que me ponga los pelos de punta, weón. ujú, ujú, Entonces, al principio fue muy de listo, a ver, yo trabajo con esto, busco contratos, camello en todas ajá, partes con la música, pero ya como después del primer año yo dije, no, de pronto ujú, esto no es necesariamente lo que yo quiero y lo ajá, que yo ajá, necesito, y entonces me ha dado la oportunidad de escribir mucho, de ok, empezar nuevamente a escribir canciones, de pensar en la música de una manera más concienzuda y más parchadita. ajá, Ya no es esa necesidad como de listo, a ver cuánto camello este fin de semana y cuánta plata puede hacer uno tocando en un bar o algo por el estilo,
sino, ve, tengo ganas de hacerme un temita, a ver, yo escribo un ratico. Ah. Entonces ha sido más rico así. A mí State College me llama mucho la atención eso. Es un espacio donde la gente converge y se quita, lo estamos hablando hace un tiempo, se quita como todos esos esquemas y echa para adentro y se piensa, ¿sí? Y lo digo porque estoy hablando de otros músicos que han pasado por acá, Humberto Pernet, que estuvo acá y seguramente volverá muchas veces y hizo talleres de tambora y de música colombiana. Y pues en Colombia tiene otra escala y pues la última más conocida, Nidia Góngora, que estuvimos con ella Sí. y tuvimos la posibilidad de conversar, sentarnos con ella a hablar. No, que es que yo vengo desde Rusia de hacer tremendo show y entonces vengo acá como a pensar yo cuál es mi propósito acá. Y hablaba con los músicos de la banda, ya sabemos a qué vinimos a Estados Unidos. A mí eso me parece muy particular de este espacio que sigue siendo una especie de retiro, donde hasta los músicos llegan y se repiensan y se reconstruyen. Sí, Eh, weón. y uno de los elementos también muy comunes es que la comunidad tiene mucha afinidad con las plantas. Llegamos pues del Jardín Botánico de Nueva York, hicimos una visita muy particular y las plantas, el cuidado, una de las Cs que tiene la CGC, nos gusta hablar de plantas. Entonces, Sebas, ¿qué era eso de un estudio botánico? ¿Cómo era el tema del trabajo suyo? Sí, weón. Ve que me parece muy bacano porque estás conectando como todos los conceptos ahí. Mm, Y entonces parte de ese discernimiento que llega uno a hacer aquí como migrante, ¿cierto? Como acompañante, como estudiante a State College o a cualquier universidad en cualquier parte del mundo, es como, listo, reevaluarse y repensarse un poquito más. Con respecto a las plantas, ha sido un proceso muy bonito porque, así como lo mencionabas ahorita, las estaciones ofrecen una perspectiva mm, diferente de las plantas. mm, Y para mí ha sido aprendizaje completamente. mm, Yo, yo creo que de pronto en algún momento ya te había hablado de esto, pero yo, como me gustan los lenguajes, yo hablo con todo, weón. mm, Entonces hablo con las plantas, hablo con los árboles, hablo con los animalitos, ajá. hablo con la carne en el La cara. supermercado cuando quiero comprar algo, ¿sí o Sí, qué? sí, sí. Entonces, la conversación que he tenido aquí con los Ajá. árboles y con las plantas ha sido supremamente especial. Ya que entra el invierno, se vuelve un poquito complejo porque la gran mayoría de planticas no aguantan esos climas. Entonces, acomodarse, reconocer cuáles son las plantas que funcionan, cuáles son las plantas que aguantan, que soportan el invierno, que se comportan diferente como según las condiciones, ha sido todo un aprendizaje. Yo en Medellín tenía una galería botánica que Ujú, era básicamente enfoque en decoración de interiores ujú, con sets de plantas, ujú, sets de propagación, de plantas carnívoras, de plantas tropicales ujú, y casi que combinando como muchas cosas que me gustan, como del ujú, diseño, como de la decoración, como de las plantas. Entonces hice una galería en la que la gente podía ir, escoger el tipo de planta según el espacio que tenían. Entonces era una asesoría, pues es una asesoría muy completa porque es ujú. reconocer, listo, ¿querés una planta y para qué? Ajá, Y en ajá, dónde la querés poner y ajá, cuál es tu interés con la planta ajá, y qué tanto querés conversar con ella, ¿cierto? ajá, Porque como que, no sé, he tenido la oportunidad de tener miles de plantas ajá. y cada una de ellas que es algo me duele. Porque es que mi niña, hijo de puta, se me fue otra niña. Pero es muy bonito, pues, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces, aquí en State College, la experiencia con las Ajá. plantas ha sido muy linda. El jardín botánico de aquí es Sí, espectacular, sí, ¿sí sí, o qué? sí, Pues sí. como los espacios que tienen dispuestos, el cuidado que le ponen y la atención que le ponen como al mundo vegetal aquí es espectacular. Vale. Es muy bacano porque con la comunidad yo he tenido ciertos contactos que Ujú, han salido de la música, de las plantas, de los lenguajes. ujú, De hecho, creo que las primeras veces que conocí a la comunidad colombiana aquí fue en un concierto ujú, y tuvimos la oportunidad pues como de experimentar un poquito con eso, otros espacios como de plantas, de compartir un poquitico de las plantas que yo tengo, que he estado creciendo aquí, de los éxitos de propagación. ujú. em, Ojalá poder seguir fomentando la idea de que la gente se enamore más de las planticas y tenga más contacto con esos seres tan bonitos. Ujú. Finalmente, Heart Made World tiene como una estampa muy particular y es ese
ese acompañamiento personalizado, esa búsqueda de esencia en todo lo que se hace. Y digamos que eso compone lo que es Sebas y que logra el propósito de hoy, ¿no? Que era poder tener un espacio donde se reconfigura ese sujeto que es acompañante, pero es Sebastián, que tiene este proyecto y que busca hacer todo este tipo de cosas. Entonces, en gran esencia, lo que está haciendo Voces es buscar amplificar esos espacios donde son ustedes los que tienen proyectos y tienen ideas, y que queremos que Voces sea una especie de espacio que le permita a todas esas personas que tienen un sueño, están pensando ese sueño, poder tener la posibilidad de tener una voz acá, y que si en algún momento quisieran poder compartirla o quisieran ser parte de esto, pues nos contactan y aquí hay un espacio para la comunidad que pueda interactuar y pueda comentar eso. Entonces, de todo eso que hemos conversado acá, Sebas, em, y si algo de esto resuena con alguna de esas personas que están a ese lado allá de la pantalla del teléfono, o escuchando y entendiendo esto que hay acá, em, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar aquí en el copy de este video toda la información de Sebastián, toda la información de Heartmate Sessions, toda la información que lo puedan contactar, porque si resuenan o algo permea en su idea de lo que quieren hacer, de lo que necesitan, y Heartmate World es algo que puede cumplir esa parte de ese proyecto, pues lo contactarían y habría una especie de acompañamiento. ¿Listo? Encantador. De hecho, pues primero te agradezco mucho como por tenerme aquí, tener esta conversacioncita tan bacana. Ujú. Creo que lo que ustedes están haciendo con esta plataforma es supremamente importante porque muchas personas no tienen la posibilidad como de acceder a esta, yo diría, como a esta voz o a esta amplitud de voz y contar un poquito de sus experiencias y de sus rollos. Ujú. Em, no, qué importante decir como para las personas que se están escuchando y que de pronto resuenan con esto. eh, Heartmate World es un mundo para todos. Ujú. Y qué rico si alguien está interesado en contactarme, en volvernos amigos, en empezar a trabajar juntos, de pronto algún proceso de desfrustrar sus aprendizajes. También si quieren conocer un poquitico de la música o de las plantas, encantador. Tengo perfiles de todos los proyectos, entonces bienvenidos todos a Heartmate Sessions, a Heartmate World, a Heartmate Sounds. Ujú. Y, y si de pronto pues les gusta como la propuesta que yo hago a nivel de sus aprendizajes, encantado en conocerlos y construyamos conocimiento juntos. Muchas gracias, compadre. Eso era lo que necesitábamos. Todos son parte de esa intención de querer construir comunidad, y creemos que esta es la forma en la que se teje comunidad, conociendo a las personas, amplificando voces y yendo allá, profundo, como nos hace hacer este espacio. Qué cuca, huevón. Mi Yo hermano. voy a aprovechar para decir algo muy bonito, Ujú. Dani. Sos un re bacán. Ujú. Y creo que la gestión que estás haciendo con este proceso de la comunidad de colombianos aquí en State College, del CGC, Ujú. es tan valioso y tan funcional que lo que estás haciendo es cambiando la vida de las personas a tu alrededor. Entonces te admiro, loco, te respeto y encantador este proceso que estás haciendo, man. Muchas Muchas gracias, gracias a Sebas, vos. y agradecerle a todo el equipo que hay detrás, Todo el toda una equipo que hay comunidad detrás, todo de el equipo. comité y todos los que están ahí. Así Bien. es. Bueno, hermano, muchas gracias. Quedamos conversando. Teníamos un reto y era lograrlo en este tiempo y lo logramos. Así quedamos. Nos vemos. Chao, Chao, chao. gracias.